aquí son las respuestas a las preguntas que él hace. Él preguntará, bueno, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, habla con Oscar Sánchez. ¿Dónde se encuentra usted? Entonces yo me encuentro aquí en la calle 106 con 15, ¿cierto? Con carrera 15. Tipo de evento, entonces ahí ya debo describir lo que está sucediendo. Lamentablemente, digamos en ese punto, muchos de los operadores hasta el momento no tienen el suficiente entrenamiento para poder dar asistencia telefónica. En otras regiones del mundo, tú tienes un paciente que tiene un paro, por ejemplo, y el operador te da instrucciones para que hagas RCP, incluso sin que tú lo sepas. Entonces, él te da pautas, te va diciendo, verifique tal cosa, y uno llega y lo verifica, no, no tiene. Ah, bueno, listo, entonces verifique tal otra. No, tampoco. Listo, hágale esto. No, no funciona. Listo, entonces ponga las manos así, le va explicando a uno qué tiene que hacer para poder proceder. Una maniobra tan compleja como el RCP, por teléfono, hay operadores ya entrenados para orientar a gente que llamaremos LEGO. Cuando hablamos de personal LEGO, son personas que no son del área de la salud y que sean capaces de brindarle ese tipo de asistencia a un paciente. Aquí en Colombia, lamentablemente, estamos un poco limitados al respecto, pero dentro de ese tipo de evento y el número de lesionados, podemos entonces plantear cosas como, bueno, el paciente no responde, no respira, parece que está en paro. Por ejemplo, ese tipo de comentarios al operador le sirve para decidir qué tipo de ambulancia va a buscar. Ustedes saben que hay dos tipos de ambulancias básicamente, ¿cierto? ¿No? Si ustedes observan las ambulancias en Bogotá, hay unas que dicen TAM y hay otras que dicen TBM. ¿Listo? Perdón, TAB. Entonces, es transporte de atención básica, con B, o transporte de atención medicalizada. Cuando hablamos del transporte de atención medicalizada, en esa ambulancia viene un médico traumatólogo seguramente o relacionado con esa área y la unidad está equipada con desfibrilador. ¿Listo? Aunque en la legislación de Bogotá ha ido y venido el tema del desfibrilador. Ustedes saben qué es eso, ¿cierto? Pero ¿qué tan cierto es que, por ejemplo, en colegios, en empresas, en otros sitios, a partir de junio, julio, deben tener el desfibrilador? Ese planteamiento que se está haciendo, que se cumpla, estará por verse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una persona que tiene una afectación cardíaca derivada ya sea de un accidente o de una enfermedad, esa persona lo que necesita es que se le ponga un desfibrilador realmente. Hacer el RCP lo único que hace es demorar que la persona se complique. Eso es lo único que yo logro con el RCP. Pero en muchas ocasiones, para poder sacar a ese paciente de esa condición, necesitamos un desfibrilador. ¿Listo? Entonces, existen actualmente en el mundo, y aquí en Colombia ya se está volviendo cada vez más popular, un tipo de desfibrilador que se llama desfibrilador externo. Entonces, le llaman DEA, y es un desfibrilador que tú no necesitas prácticamente entrenamiento, entre comillas, para usarlo. ¿Por qué? Porque el mismo equipo te va indicando qué es lo que debes hacer. Entonces, le exigen a uno certificarse en el manejo del equipo porque de todas formas yo sí necesito tener un conocimiento básico de cómo funciona el equipo. Pero el equipo está diseñado para personal LEGO y está diseñado para que cualquier persona que tenga cierto conocimiento, cierto nivel de aprendizaje, pues pueda utilizar este equipo sin lugar a cometer errores. De hecho, él tiene, digamos, mecanismos de seguridad como dar órdenes, levante las manos, aléjelas del paciente, asegúrese que no haya objetos metálicos tocando al paciente, obture el botón para hacer el disparo. Entonces, cuando yo tengo que obturar el botón, yo tengo que alejarme del paciente. Todas esas cosas van a obligar que la gente no cometa errores críticos que de pronto pueden convertirse en un segundo accidente, como ya lo habíamos mencionado. En muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de Colombia y pues en las ciudades, es muy importante en el tema de dar la ubicación exacta, es también indicar cómo llegar. Hay sectores de Bogotá que yo puedo dar la dirección, pero la manera de llegar a veces es una complicación. Entonces, si yo sé eso, es importante que ese tipo de información la transmitamos. Finalmente, el operario normalmente me va a decir, bueno, ¿hay alguna novedad, alguna información adicional? Si ustedes consideran necesario, la dan.
Y al final él le va a decir muchas gracias por su información, en breve va a estar llegando una unidad o ya de pronto incluso le va a informar a usted en 20 minutos va a llegar una ambulancia o lo que sea. En otros países del mundo, el servicio de urgencias es mancomunado. ¿Qué quiere decir? Que tú llamas al 123 en esos países o al 119, que es el ejemplo más típico, te llega ya policía, bomberos, ambulancia, todos los grupos llegan. Porque no se sabe realmente qué es lo que la persona que llamó está viviendo. Yo puedo estar hablando que mi mamá está muy grave, que se sofocó con humo, pero no sé si el incendio del que estoy hablando es solamente en mi casa o es que la edificación se está incendiando. Entonces, en esos países ya ellos tienen la capacidad incluso económica para poder garantizar que todos los cuerpos de ayuda lleguen al mismo sitio y de acuerdo a lo que encuentren, pues ellos operan. En las empresas nosotros vamos a necesitar un kit para toda operación, todo trabajo. Si yo trabajo manejando finanzas, pues mi equipo básico va a ser un computador, ¿cierto? Entonces, si yo voy a prestar primeros auxilios, mi elemento básico va a ser un botiquín. Se pregunta uno, bueno, ¿pero qué debe tener un botiquín? Hay muchas respuestas, las empresas ofrecen unos productos, te ofrecen desde el kit tipo canguro, que tú te lo puedes llevar aquí colgado, hasta el botiquín industrial, que tiene de todo, ¿cierto? Resulta que el distrito, hablando particularmente de la Secretaría de Salud de Bogotá, sacó una resolución en el 2007, que es la que les estoy presentando, en la que establece, de acuerdo al tamaño de la empresa, qué tipo de botiquín se debe tener. Entonces, aquí solamente les presento los 3 tipos de botiquines, según la Secretaría de Salud. Hay botiquín clase A, clase B y clase C. ¿De qué va a depender? Entonces vamos a ver que si la empresa tiene menos de 2.000 metros cuadrados, debe tener un botiquín clase A o tipo A. Si está entre 2.000 y 15.000 metros cuadrados, entonces debe ser un botiquín tipo B. Y si es más de 15.000 metros cuadrados, debe ser un tipo C. Obviamente, en la medida que el espacio sea más grande, el botiquín debe contener más elementos. Eso va a estar asociado a la cantidad de empleados también que tiene la empresa. Entonces debe ser un botiquín que sea capaz de soportar una atención básica inmediata según el número de personas que puedan salir afectadas. Ya la decisión de la empresa es, de acuerdo a esto, establecer cuál es el que le corresponde. Y en este mismo documento me dicen, para el botiquín clase A debe tener, y te da todo el listado de lo mínimo que debe tener. ¿Listo? Entonces, en esta resolución, la invitación en este punto es, revisemos la resolución y miremos a ver si tenemos un botiquín, a ver qué es lo que me dice la Secretaría de Salud, si tenemos eso, y si no, tratar de ajustarnos a esta recomendación. Bien, aquí empezamos entonces con el protocolo básico de primeros auxilios. Entonces, tenemos un herido, un accidente o una persona enferma que está manifestando alguna condición que nosotros vamos a atender. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Cómo? Parar y analizar la situación. ¿Qué opinan? ¿Qué sería lo primero que yo debería hacer cuando voy a prestar primeros auxilios? Presentarse ante la persona. Presentarse, sí, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Sánchez, biólogo. Presentarse ante los demás. Ante los demás, mucho gusto. Yo soy Oscar Sánchez. Preguntarle al paciente. Le pregunto, ¿qué le pregunto? ¿El teléfono? Mira, si está consciente. Ah, si está consciente. ¿Está consciente? No. ¿Ah? No está consciente. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Dónde le duele? Ok. Hay algo muy importante en control de emergencias. Y ojo, ojalá les quede bien grabadito esto. Lo primero que uno debe hacer es conservar la calma. ¿Vale? Yo puedo tener todo el conocimiento que ustedes quieran, pero por no conservar la calma se me borra el cassette. ¿Cómo? No, parar es parar, pero conservar la calma es aplomarse, calmarse, tranquilizarse ante la situación. Normalmente, cuando tenemos una situación de urgencia, nosotros nos angustiamos, nos afanamos, queremos brindar la mejor ayuda y a veces hasta nos tiembla la voz, nos tiemblan las manos y se nos olvida qué tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que debemos hacer, conservar la calma, es fundamental.
Aunque parezca absurdo, es siempre lo que primero debemos pensar. Listo. A partir de ese instante, si yo ya estoy aplomado, inmediatamente ya puedo empezar a tomar acción. Yo le digo a la gente que nosotros vamos a tener que manejar círculos de cercanía con el paciente. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un paciente, vamos a... Me da pena ponerlos a acostarse en el piso. Entonces, aquí traje mi maniquí, ahí lo tengo. Listo. Tenemos el paciente ahí, ¿vale? Yo ya conservé la calma, lo medité, me siento capaz de atender a ese paciente. El primer círculo de seguridad que debo abordar es el entorno. ¿Por qué? Por un lado, lo que tú dices, algo que llegue a pasar, algo que caiga, ¿qué puede suceder en ese caso? ¿Para quién? Bien, entonces aquí acordémonos de una premisa. Por eso conservar la calma va a ser fundamental para mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Listo? No se olviden de esa premisa. Cuando yo voy a prestar primeros auxilios, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Por qué? Resulta que hay una neblina y me acerco a ayudar al paciente. ¿Qué me puede pasar? De pronto la neblina es lo que tiene el paciente en esa condición. ¿Sí me hago entender? De pronto el paciente está agarrado de un cable. ¿Será que lo puedo tocar? Pero yo por ayudar lo toqué, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando abordo el sitio o voy a abordar al paciente, debo verificar qué está sucediendo en el entorno. Si hay testigos, pregunto. ¿Vale? Dentro de ese proceso hay una cosa que se llama establecer el mecanismo de lesión. Me explico. Digamos que, ojalá nunca pase, la compañera está desmayada ahí en el suelo y el vidrio está roto, vemos sangre. ¿Qué sospechan ustedes? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo? Que se pegó contra el vidrio. ¿Qué más? De pronto se desmayó, de pronto le cayó el vidrio encima. ¿Qué lesiones podrá tener ella? Una herida, ¿cierto? Probablemente hemorragia. Si le vemos que le está sangrando la cabeza, entonces podemos sospechar que es una herida a nivel de su cabeza. A eso me refiero cuando hablo de establecer el mecanismo de lesión. Por el panorama general que estoy viendo, puedo empezar a hacer lo que vamos a llamar valoración primaria. Yo ya estoy empezando a abordar el paciente sin tocarlo. Ojo con eso. No lo he tocado todavía y ya estoy manejando un imaginario que me está permitiendo antecederme a lo que voy a encontrar en el paciente. Es posible que acierte, que eso me lo va a dar la experiencia. Es posible que me equivoque, pero por eso la valoración primaria no es solamente la visión inicial. Hay varias cosas que vamos a hacer. Entonces, hacemos una valoración del entorno, por un lado, para garantizar mi seguridad antes de tocar al paciente. Segundo, para establecer qué fue lo que le pasó al paciente y qué es lo que posiblemente él puede estar teniendo. ¿Listo? Dentro de ese proceso, tengo que armar, digamos, un plan de contingencia. Por ejemplo, si yo veo que el paciente está cerca a una conexión eléctrica que lo tiene ahí en el suelo, pues, ¿qué deberíamos hacer? Si yo veo que aquí está mi paciente, hay un cable cerca o veo que hay chispas saltando cerca de él, ¿qué debería hacer yo aquí en la oficina? ¿Tú qué harías? Salir corriendo, si me lo acertó. Medida de seguridad para mí. Bajo los tacos, hago corte de energía. Una vez que hago el corte de energía, ¿puedo tocar al paciente? Sí. No sabemos. No sabemos. Busco un material aislante, ¿cierto? Una bufanda, una cortina, algún elemento que yo pueda utilizar para alejar al paciente de esa fuente que le puede estar causando daño. ¿Listo? Para garantizar mi seguridad. Una de las cosas que uno maneja en la seguridad, a ver si yo lo tengo aquí mismo, es esto. Entonces, todas las barreras biológicas que yo pueda manejar son bienvenidas, empezando por los guantes.
No, pero es que lo único que tengo aquí a la mano es de ahí de la cocina, los guantes de caucho que usa la señora para lavar la loza. ¿Me sirve? Por ejemplo, también me sirve. ¿Qué es lo que yo necesito? Que no haya intercambio de fluidos entre el paciente y yo, ¿vale? Eso es lo que yo necesito. Eliminar el intercambio de fluidos. Y para eso voy a usar guantes. Si puedo usar tapabocas, mucho mejor. Y si puedo usar gafas transparentes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque los ojos, nuestra nariz, todas las mucosas nasoorales son susceptibles de que haya alguna salpicadura que yo llegue a tener contacto con fluidos del paciente. O viceversa. Ojo, no solo el paciente me puede contagiar de algo. Yo no sé qué tengo. Yo aquí delante de ustedes, con toda la pena del mundo, les digo, realmente yo no sé qué tenga en mi sangre que pueda contaminar a otra persona. Si yo no lo sé conmigo, mucho menos con el paciente. Entonces tenemos que generar esas barreras para evitar que uno se convierta en problema del otro. Eso le vamos a llamar técnicas de bioseguridad. ¿Listo? Sí, claro. Entonces, aquí hay un planteamiento. ¿Dónde está el botiquín acá? Porque tenemos Tienen 3 oficinas. Cada una tiene su propio botiquín. Bien. Digamos que en cierto modo ustedes son afortunados porque las oficinas no son gigantescas y no se presentan situaciones como por ejemplo en las grandes bodegas, que el accidente sucede al fondo y resulta que el botiquín está en la entrada. Mientras traemos el botiquín de la entrada hasta el punto donde se necesita, podrán pasar fácilmente entre 3 y hasta 5 minutos. Y resulta que en primeros auxilios, lo mejor que yo puedo hacer es actuar en menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos 5 minutos para evitar daño cerebral. ¿Por qué hablo de eso? Un paciente que no respire es un paciente que puede tener daño cerebral. ¿Por qué no respira? Simplemente porque quedó en una posición que no le permite tomar aire. Si está inconsciente, él no va a acomodarse y se va a asfixiar. ¿Listo? Entonces, tengo 5 minutos o tal vez menos para atender al paciente. Personalmente, yo siempre digo, amárrese a los 3 minutos. Trate de estabilizar al paciente en 3 minutos, en lo posible. ¿Listo? Si usted lo logró en 3 minutos, se ganó los 5 minutos de ventaja. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente lo que yo tengo que hacer. ¿Qué va a implicar eso? Que mis acciones tienen que permitir, incluso si no tengo el botiquín, brindarle ayuda a la persona. Entonces, ojo con esto. Si yo no tengo a mi mano, digamos, cogemos el botiquín y no hay guantes. No, busquen otro botiquín, vaya a la otra oficina. No podemos seguir esperando que el paciente no se me desangre. Espérese. Aguántese ahí que ahorita viene el otro botiquín. Yo no puedo hacer eso. Tengo que tratar de actuar con algo mientras tanto. ¿Listo? Si consigo materiales como por ejemplo bolsas plásticas, de pronto ustedes tienen bolsas plásticas en sus escritorios, en sus bolsos, eso nos puede servir siempre y cuando no permitan el paso de fluidos a través de la bolsa. Me sirve como si fuera un guante de cirugía mientras me llega un botiquín equipado. ¿Listo? Si no tengo esa alternativa, yo puedo coger ropa y hacer un bulto grande. Y con ese bulto grande hacer lo que tengan que hacer. ¿Listo? Para poder controlar. Bien. Voy a devolverme un poco. Ay, les cuento, me contestaron de la RL Sura. Ellos prestan servicio ambulante de acuerdo a la pertinencia y la gravedad. Okay. Entonces, sí tiene que estar el paciente muy grave, pero no que uno diga ya casi se murió, uno tiene casi signos vitales porque tampoco es ni muy, ni tanta. Ok, entonces ahí tenemos que apoyarnos mucho en la valoración primaria. Bueno, yo me sigo devolviendo aquí a esta primera. Para cortar el... Si quieres la corto ya y la volvemos a reanudar, ¿sí? Ya volvemos, porfa, se conectan con el mismo usuario. Le das cuando sintonice, le das